Jaylen Brown por Paul George, lo que nadie está diciendo. Todos hablan del traspaso, casi nadie está haciendo las cuatro preguntas que realmente importan y una quinta sobre Filadelfia, que cambia completamente quién ganó este intercambio. Los hechos del traspaso. Boston envía a Jaylen Brown, MVP de las finales de 2024, 29 años, segunda temporada como All-NBA, 28.7 puntos por partido, liderando el equipo prácticamente solo, con Tatum recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles. Filadelfia responde con Paul George, dos primeras rondas sin protección y dos segundas rondas. A primera vista parece un movimiento de reconstrucción calculado. Cuando se analizan los cuatro aspectos que nadie está tocando, la historia es mucho más compleja y el verdadero ganador de este traspaso queda muy claro. Problema número 1. La trampa financiera o no. El ahorro para Boston en la temporada 2026-2027 es de apenas 2.9 millones, casi insignificante. Y si George ejerce su opción de jugador de 56.6 millones para la 2027-2028, decisión que él controla, no Boston, el ahorro adicional respecto al contrato de Brown ese año sería de apenas 4.5 millones aproximadamente. Pero hay una lectura financiera que sí tiene sentido y que nadie está desarrollando. Tatum regresa precisamente para la temporada 2026-2027. Boston ya tiene a su jugador franquicia disponible ahora mismo. Y George, experimentado con mentalidad de segunda opción, mejor tirador que Brown, encaja bien junto a Tatum y Derrick White, sin necesidad de protagonismo. El movimiento financiero real que Boston probablemente perseguirá es negociar con George la cancelación de su opción de jugador a cambio de un contrato más largo y más económico, alrededor de 20 a 30 millones anuales por 3 años. Eso le daría la flexibilidad para construir alrededor de Tatum, White y George sin llegar al segundo zócalo, evitando repetir el error que cometieron cuando desarmaron al equipo campeón, traspasando a Holiday por Porzingis y dejando en libertad a Al Horford. Y hay un factor que pocos calculan. En la última temporada del contrato de Brown, Jaylen tendría aproximadamente 32 años y exigiría con toda seguridad un nuevo contrato multianual máximo. Boston evita esa negociación. Problema número 2. La química rota, el origen real. Esto no empezó con declaraciones en redes sociales, empezó en la cancha en los playoffs. Brown cuestionó internamente los esquemas ofensivos. Las jugadas se diseñaban sistemáticamente para Tatum como primera opción, incluso cuando era Brown quien había cargado al equipo durante toda la temporada regular. La eliminación en primera ronda contra Filadelfia en un Game 7, donde Brown fue la figura principal durante toda la serie, agudizó esa fractura hasta hacerla irreparable. Los argumentos de Brown son objetivamente sólidos. MVP de las finales de la Conferencia del Este y de la NBA cuando ganaron el campeonato. All-NBA. Sexto en la votación al MVP en su mejor temporada individual. Con esas credenciales, la tensión con una organización que públicamente considera a Tatum su jugador franquicia, mejor tirador, más alto, con mayor repertorio ofensivo, era inevitable. Cuando Boston lo incluyó en oferta por Giannis sin avisarle, Brown dijo que los rumores podían convertirlo en un monstruo. Pasó casi todo junio en conflictos públicos. Una fuente cercana al jugador describió una frustración profunda dentro de la organización. Steven lo desmintió. Días después, Brown estaba en Filadelfia, contra su voluntad y sin haber pedido el traspaso en ningún momento. Problema número 3. La edad. Los dos lados. George tiene 36 años. Brown tiene casi 30. Esa diferencia es real, pero el problema de edad no es solo de George. Brown terminó su contrato con 32 años, dependiendo en gran medida de su atletismo y su físico para generar. No es un anotador de mecánica pura como Tatum. Si el factor edad empieza a afectar su explosividad y no mejora su porcentaje de tiro a distancia, que nunca ha sido su mayor fortaleza, Boston habría pagado más de 64 millones anuales por un jugador en declive atlético en sus últimas temporadas de contrato. Del lado de George, 16.2 puntos en apenas 41 partidos en la temporada, el peor promedio de su carrera desde su segunda campaña en Indiana, cirugía de rodilla el verano pasado, los primeros 12 partidos de la temporada se los perdió, una suspensión de 25 encuentros por violación de las políticas antidrogas. Boston no recibió al George del 2019, recibió al George del 2026. La apuesta es que Paul, en un sistema élite con Tatum
y Derrick White espaciando el campo, puede ser un 3&D experimentado y efectivo sin necesidad de cargar el juego. Problema número 4. El mercado los obligó. Lo que casi nadie está diciendo, Boston no eligió a Filadelfia. Los Celtics creyeron que por Brown podían recibir un paquete comparable que Miami pagó por Giannis. El mercado los decepcionó completamente. En algunas negociaciones pidieron 4 primeras rondas. En al menos un caso documentado llegaron a pedir hasta 5. Contactaron entre 8 y 10 equipos. Le pidieron a Minnesota Rudy Gobert, más picks similares a los que fueron a Charlotte. Nadie se acercó al precio. Pero Boston tenía un segundo problema igualmente urgente. No podían empezar la temporada 2026-2027 con Brown en el roster. La fractura era pública, la tensión no tenía retorno y cada semana que pasaba sin traspaso deterioraba la imagen del jugador y el ambiente del vestuario. Esperar hacia perder en ambos frentes, Filadelfia llegó con la única oferta que tenía sentido económico. Las 2 primeras rondas sin protección son la compensación real por aceptar a George, un veterano en declive que suma experiencia y puede ayudar a competir, pero a un nivel muy inferior al de Brown. Los Celtics no bajaron el precio porque quisieron, lo bajaron porque no les quedó otra opción y lo hicieron a favor del mismo equipo que los eliminó en primera ronda. El contexto de Filadelfia, el verdadero ganador. Aquí está lo que casi nadie está analizando desde el lado de los 76ers. Y es donde este traspaso adquiere su verdadera dimensión. Daryl Morey dejó a Filadelfia en una situación financiera y deportiva muy comprometida antes de ser despedidos. Sus 2 apuestas más grandes, Embiid a 187 millones en 3 años y George con 211 millones en 4 temporadas, son contratos de jugadores veteranos con historial grave de lesiones. El contrato de George, considerado prácticamente inmovible en el mercado, le costaba a Filadelfia 110 millones en sus últimas 2 temporadas. Deshacerse de él sin perder activos de primera importancia era casi imposible, hasta que Boston se vio obligado a aceptarlo como parte del paquete. La nueva gerencia encabezada por Mike Gansey logró exactamente eso en su primer movimiento importante: eliminar el contrato problemático de George, entregando las 2 primeras rondas, que son la compensación real por absorber ese salario, y recibir a cambio a un jugador de 29 años, campeón MVP de finales All-NBA en el prime de su carrera y mejor defensor que George. Brown promedió 67.4 partidos en temporada regular en su carrera, una confiabilidad de disponibilidad que ni Embiid ni George han podido igualar. Ahora Philadelphia tiene a Brown junto a Embiid, Maxey y Edgecombe, y se convierte en uno de los equipos más peligrosos en una conferencia del Este que se perfila extremadamente competitiva para los 2026-2027. Para Boston la lógica existe, pero el costo fue alto. Perder a su mejor jugador de la temporada, enviarlo a un rival de división y aceptar un precio muy por debajo del que buscaban. Para Filadelfia es la jugada de la fuera temporada. Una nueva gerencia que convirtió el problema más difícil de su roster en el activo más valioso del mercado. A veces el mejor traspaso no lo hace el equipo que pide, lo hace el equipo que sabe exactamente qué problema está resolviendo el otro. ¿Hizo bien Boston en mover a Brown antes de que la situación explotara o acaba de regalarle un contendiente al rival que los eliminó?